Muy buenos días. Como el doctor Campos había dicho, yo soy la doctora Perla Pérez, residente de primer año. En el día de hoy vamos a comentar brevemente sobre lo que son las manifestaciones glomerulares en la enfermedad hepática. Vamos a iniciar con la infección con el virus de la hepatitis B, que puede estar asociada con una variedad de enfermedades renales. Los tres tipos más comunes son nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa y poliarteritis nodosa. También la infección por el virus de la hepatitis B se ha asociado con las glomerulonefritis proliferativa mesangial, la nefropatía por inmunoglobulina A, la glomerulonefritis crescéntica, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, la enfermedad de cambios mínimos y la amiloidosis, aunque el papel del virus de la hepatitis B se ha debatido para algunas de estas condiciones. En cuanto a la epidemiología de la hepatitis B, sabemos que tiene una distribución mundial, que el uso generalizado de su vacuna ha disminuido la incidencia de la nefropatía y en que países donde el virus es endémico, como África subsahariana, Asia sudoriental y Europa occidental, existe transmisión vertical de madre a hijo y horizontal entre hermanos. La nefropatía asociada a la hepatitis B aparece en estos niños con una preponderancia del varón de 4-1. En Estados Unidos y Europa Occidental se adquiere por vía parenteral o vía sexual más frecuentemente, y la nefropatía afecta principalmente a adultos y tiene un curso clínico diferente al endémico. En cuanto a su patogenia, el papel de esta infección se ha documentado principalmente mediante la demostración de complejos de antígeno y anticuerpos de la hepatitis B en las lesiones renales mediante microscopía de inmunofluorescencia, incluido el depósito de antígeno E de la hepatitis B en la nefropatía membranosa. El ADN del virus de la hepatitis B y el ARN de este virus se ha localizado en células glomerulares y tubulares en pacientes afectados. Sin embargo, el papel de estos ácidos virales en el desarrollo del daño renal aún no se han confirmado. Los datos preliminares sugieren que el virus de la hepatitis B purificado puede inducir la proliferación de células mesangiales glomerulares humanas y la expresión del colágeno tipo 4. Además, se ha demostrado que la proteína X del virus de la hepatitis B induce un fenotipo proinflamatorio en las células epiteliales tubulares. Ya como había mencionado en la primera diapositiva, vamos a ir definiendo dentro de las tres patologías renales que se ven o que se presentan con mayor frecuencia en el virus de la hepatitis B. Iniciaremos con la nefropatía membranosa secundaria al virus de la hepatitis B, que generalmente se presenta como una proteinuria que puede ser de rango nefrótico en comparación con los pacientes con nefropatía membranosa idiopática o primaria. Los pacientes con nefropatía membranosa asociado al virus B tienen más probabilidad de tener una hematuria microscópica y niveles bajos de complemento. La presencia histológica de depósitos inmunes mesangiales y subepiteliales típicas, además de la localización subepitelial, puede ser una pista para sugerir una nefropatía membranosa secundaria. Sabemos que el receptor de fosfolipasa 2 se ha implicado como el antígeno principal involucrado en lo que es la patogénesis de la nefropatía membranosa primaria. Hay varios estudios que han demostrado una baja prevalencia del anticuerpo antifosfolipasa A2 o la tinción con la fosfolipasa A2 en los depósitos inmunes en nefropatía membranosa asociada al virus B. Sin embargo, en un estudio retrospectivo de 39 casos de nefropatía membranosa asociado al virus B, encontró que el 64% de los casos exhibió una fuerte tinción para fosfolipasa A2 en los depósitos inmunes. Se ha propuesto que la deposición de antígeno E de hepatitis B y de inmunocomplejos de anticuerpos E de la hepatitis B en la región subepitelial de la membrana basal glomerular es fundamental para la patogénesis de la enfermedad. La nefropatía membranosa asociada al virus B es más común en niños
y se resuelve espontáneamente en muchos de los casos, generalmente en asociación con una seroconversión del antígeno E a anticuerpos E del virus de la hepatitis B. Por el contrario, la resolución espontánea es relativamente poco frecuente en adultos y algunos pacientes muestran un deterioro renal progresivo. Ya entrando en lo que es la glomerulonefritis membranoproliferativa asociada al virus de la hepatitis B, al igual que otras formas de glomerulonefritis membranoproliferativa, se va a presentar con una hematuria, a menudo, vamos a ver glóbulos rojos dismórficos o cilindros de glóbulos rojos. En grado variable también puede presentar proteinuria, tasa reducida de filtrado glomerular e hipertensión. La deposición de antígenos anticuerpos circundantes en el mesangio y en el espacio subendotelial caracteriza lo que es la glomerulonefritis membranoproliferativa asociada al virus B. Tanto el depósito de antígeno de superficie como el antígeno E se han visto implicados en este trastorno, aunque realmente su papel exacto sigue siendo incierto. En comparación con el virus de la hepatitis C, la infección por el virus B es una causa poco frecuente de crioglobulinemia mixta que puede asociarse a una glomerulonefritis membranoproliferativa. En una serie de 12 pacientes con crioglobulinemia asociado al virus B, todos los pacientes tenían proteinuria en rango nefrótico, hematuria macroscópica y 9, o sea, el 75% tenían insuficiencia renal. Algunos también presentaron lo que es una erupción purpúrica, casi la mitad de estos pacientes, aproximadamente el 58%, y todos los pacientes tenían una evidencia de una hipocomplementemia y eran positivos para el factor reumatoidea. Las características histológicas de una glomerulonefritis membranoproliferativa estaban presentes en las biopsias renales de estos pacientes y solo 3 tenían depósitos glomerulares de antígeno de superficie, antígeno central de hepatitis B y antígeno E. Y la mitad de los pacientes lamentablemente fallecieron o desarrollaron lo que fue una enfermedad renal terminal durante el seguimiento, a pesar de haber recibido varios tratamientos con inmunosupresores y antivirales. Ya entrando lo que es la poliarteritis nodosa, sabemos que es una vasculitis necrotizante que afecta a los vasos sanguíneos de pequeño y mediano tamaño, que con frecuencia involucra múltiples órganos. La afectación renal conduce a grados variables de la reducción de la tasa de filtrado glomerular e hipertensión, y las características clínicas de la poliarteritis nodosa asociada al virus B son similares a la poliarteritis nodosa idiopática. Tenemos que esta patología asociada al virus B generalmente va a ocurrir durante 4 meses posteriores al inicio de la infección por un virus de la hepatitis B. Y los hallazgos del antígeno de superficie, el antígeno E y el DNA del virus de la hepatitis B en el suero del paciente va a sugerir la presencia de la enfermedad asociada a un virus B, y el depósito también de complejos inmunes, antígeno anticuerpos circundantes en el vaso puede desencadenar procesos inflamatorios posteriores. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad renal asociada al virus de la hepatitis B, debe sospecharse en pacientes con una infección aguda o crónica del virus de la hepatitis B que presentan características clínicas y o de laboratorios sugestiva de enfermedad glomerular con proteinuria, hematuria, lesión renal aguda o deterioro de la función renal con o sin hipertensión y o edema. En particular, es particularmente importante considerar este diagnóstico en pacientes en áreas endémicas donde el virus B es más frecuente. A menudo se requiere de una biopsia de riñón para confirmar la presencia de un proceso glomerular subyacente. También se puede hacer el diagnóstico presuntivo de la enfermedad renal asociada al virus de la hepatitis B en pacientes con un antígeno de superficie positivo, con
concomitantemente con una nefropatía membranosa comprobada por biopsia o una glomerulonefritis membranoproliferativa o una poliarteritis nodosa. La prueba de que, ¿sí? La prueba de que esta patología renal está relacionada con el virus de la hepatitis B es cuando vemos una mejoría después de la administración de una terapia antiviral o una supresión viral. El diagnóstico de la enfermedad renal asociada al virus B es importante porque cuando iniciamos una terapia con glucocorticoides o agentes citotóxicos, ya sea como base de tratamiento para las glomerulonefritis, si concomitantemente tienen o es causado o está asociado por un virus B, entonces esto puede conducir a una reactivación de la replicación viral por el virus B y producir brotes de hepatitis e insuficiencia hepática si terapia antiviral concomitante. Ya en lo que es la elección de la terapia, tanto el interferón alfa como los análogos de los nucleótidos o nucleócidos se han utilizado para tratar pacientes con enfermedad renal asociada al virus B. En general, prefieren lo que es el interferón pergilado, alfa 2A, para niños y adultos jóvenes, ya que estudios clínicos en esta población han demostrado eficacia para reducir la remisión de la glomerulonefritis relacionada al virus B. Sin embargo, generalmente evitan su uso cuando están presentes una glomerulonefritis rápidamente progresiva. El interferón es menos tolerado, pero es más probable que induzca una remisión sostenida. Por lo tanto, debe considerarse en niños y adultos jóvenes que pueden tolerar mejor el interferón o que no desean recibir una terapia prolongada de nucleótidos. La dosis del interferón pergilado debe ajustarse de acuerdo a la función renal, sabiendo que cuando ya tenemos una tasa menor de 30 mililitros por 1.73 metros cuadrados, la dosis es aproximadamente 135 microgramos por semana. Ya lo que son los análogos de los nucleócidos, se prefieren en lugar del interferón en adultos mayores y en pacientes que no son candidatos para la terapia con interferón, independientemente de su edad, como los pacientes que ya presentan cirrosis. Cuando se usa un análogo de nucleótido, se prefiere el entacavir o el tenofovir en vista de su eficacia antiviral y su baja propensión a la resistencia a los fármacos y un perfil de seguridad. Si se usa el tenofovir, generalmente se prefiere el tenofovir a la fenamida porque está asociado con un menor riesgo de toxicidad renal y puede usarse en pacientes con insuficiencia renal y con una tasa de filtrado glomerular menor de 15 ml por minutos por 1.73 metros cuadrados. Por el contrario, se trata de evitar lo que es el tenofovir isopropyl fumarato en pacientes con función renal reducida, dado al riesgo potencial de una lesión renal adicional. Ya lo que es el adenofovir, la lamivudina y la telvibudina no se usan típicamente para el tratamiento inicial debido a la tasa de resistencia después del primer año y o a la actividad antiviral débil. En cuanto a la inmunosupresión, con o sin plasmaféresis y en combinación con la terapia antiviral pueden ser beneficiosos en pacientes que tienen o una glomerulonefritis rápidamente progresiva o una poliarteritis con manifestaciones severas. En pacientes raros con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, presumiblemente o asociado a lo que es la infección del virus de la hepatitis B, sugiere tanto medicación antiviral, preferiblemente un análogo de los nucleótidos, con un ciclo corto de glucocorticoides en dosis altas, con o sin inmunosupresión, con ciclofosfamida o rituximab. En general, hay que evitar el uso del interferón en estos pacientes, dada la falta de datos de eficacia y la posibilidad teórica de estimular lo que son las formaciones de semilunas. En cuanto al régimen de los glucocorticoides, se utiliza metilprednisolona intravenosa a una dosis de 500 a 1 gramo
por día durante un máximo de 3 días, seguido de prednisona a una dosis de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo día, disminuyendo gradualmente durante 4 o 6 semanas. Sabiendo que la terapia antiviral y el monitoreo de lo que es el ADN del virus de la hepatitis B debe, continuar midiéndose por lo menos 6 meses después del cese de la terapia inmunosupresora, o al menos 12 meses si se usa un anticuerpo anti-CD20, o hasta que se logre el objetivo terapéutico del virus de la hepatitis B. En cuanto a la poliarteritis nodosa con manifestaciones severas, se sugiere tanto glucocorticoides como plasmaféresis, además de una terapia antiviral. En este caso se prefiere también los análogos de los nucleótidos. Los regímenes de glucocorticoides y plasmaféresis son los siguientes. Se le da prednisona de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo por día y se va disminuyendo gradualmente por 4 a 6 meses. Y ya en cuanto a la plasmaféresis, entonces tenemos que podríamos dar un intercambio plasmático de 2.5 a 4 litros por sesiones para un total de 6 a 10 sesiones diariamente, puede ser diariamente o en días alternos, durante 2 o 3 semanas. Ya hablando sobre lo que es el virus de la hepatitis B o las glomerulonefritis asociadas a este, existe una asociación causal frecuente y poco probable entre la infección crónica por el virus de la hepatitis C y la enfermedad glomerular, y se han reconocido varios tipos de enfermedad renal, que dentro de ellos se pueden incluir la crioglobulinemia mixta, que es realmente una de las más frecuentes, la glomerulonefritis membrana proliferativa, la nefropatía membranosa, la poliarteritis nodosa, la glomerulonefritis crescéntica. Puede superponerse a cualquiera de estas lesiones glomerulares. Con menos frecuencia también se han informado otras lesiones glomerulares en pacientes infectados por el virus C, incluyendo la glomerulonefritis segmental y focal, la glomerulonefritis proliferativa, también la glomerulonefritis fibrilar e inmunotractoide. Pero en algunos pacientes la enfermedad glomerular también podría ser de forma silente. Entonces, dentro de las más frecuentes glomerulopatías asociadas con el virus C, vamos a ir detallando estas tres: la crioglobulinemia mixta, la nefropatía membranosa y la poliarteritis nodosa. El síndrome de crioglobulinemia mixta, sabemos que es una vasculitis sistémica, que los pacientes afectados suelen presentar síntomas sistémicos inespecíficos, púrpura palpable, artralgia, fiebre, enfermedad renal, neuropatías y otras manifestaciones. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal pueden incluir hematuria, proteinuria, que puede estar en rango nefrótico, e insuficiencia renal. Los estudios de laboratorio indican la presencia de una hipocomplementemia y crioglobulinemias circundantes. Dentro de los componentes del complemento que se van a ver disminuidos está el C3, el C4 y el C1Q. Las crioglobulinemias las crioglobulinemias que con más frecuencia están presentes son la de tipo 2. Recordar que se caracterizan por una inmunoglobulina G policlonal y un factor reumatoideo kappa para inmunoglobulina monoclonal dirigida contra la porción FC de la IgG, y los complejos de ARN del virus de la hepatitis C y el antígeno anticuerpo IgG de hepatitis C están altamente concentrados en el precipitado. Aunque la infección por el virus C se asocia principalmente con crioglobulinemia mixta tipo 2, también puede verse en una crioglobulinemia tipo 3,
que se va a caracterizar esta crioglobulinemia tipo 3, recuerden, por una crioglobulinemia circundante compuesta por una IgG policlonal y una IgM policlonal. En el examen histológico de las biopsias renales, en esta patología se va a demostrar un infiltrado glomerular por macrófagos activos. La membrana basal glomerular muestra contornos dobles causados por la interposición de monocitos entre la membrana basal y el endotelio. Y los depósitos subendoteliales de IgM, IgG y componentes del complemento se observan por inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Ya hablando de la nefropatía membranosa, no está claro realmente si existe una asociación entre la nefropatía membranosa y la infección por el virus B. Hay varios estudios pequeños que han sugerido que la infección crónica por el virus C puede inducir a una nefropatía membranosa, aunque los datos realmente son contradictorios. Pero en un estudio, la prevalencia de la nefropatía membranosa fue significativamente mayor en pacientes con trasplante renal positivo para el virus de la hepatitis C en comparación con pacientes con trasplante renal negativo para este virus. La nefropatía membranosa asociada al virus C tiene un cuadro clínico y resultados similares a lo de una nefropatía membranosa idiopática de nuevo post-trasplante. Pueden presentar una proteinuria masiva persistente y deterioro progresivo de la función renal. Sin embargo, hay otro estudio de 19 pacientes con una nefropatía membranosa, solo uno, o sea, el 5%, tenía anticuerpos antivirus C, que no fue diferente al observado en pacientes control con nefropatía diabética. En general, prueban que realmente puede ser posible el papel de lo que es la infección del virus de la hepatitis C en el desarrollo o no de la nefropatía membranosa. O sea, los estudios realmente no son concluyentes. En cuanto a la poliarteritis nodosa, está bien descrita en pacientes con infección por el virus B, como había comentado anteriormente, pero también esta puede ocurrir en asociación con un virus C en ausencia de crioglobulинemias. A este trastorno se le llama poliarteritis nodosa secundaria. Hay una revisión de 78 casos. El inicio de la poliarteritis ocurrió en una media de 2 años después del diagnóstico de una infección por virus C y los pacientes tenían síntomas típicos de poliarteritis nodosa e inflamación necrotizante de la arteria medianas y pequeñas en la muestra de las biopsias. El 26% de los pacientes evaluados también fueron positivos para antígeno de superficie de hepatitis B. Y los pacientes infectados con virus C que desarrollaron una poliarteritis nodosa pueden tener manifestaciones más graves de vasculitis en comparación con aquellos pacientes con virus C que desarrollaron una vasculitis mixta por crioglobulinemia. En un estudio citado anteriormente, en comparación con los pacientes con síndrome de crioglobulinemia mixta relacionada al virus C, los pacientes con poliarteritis nodosa relacionada a este tienen mayor frecuencia de presentar fiebre, pérdida de peso, hipertensión, afectación del tracto gastrointestinal, mononeuropatías graves y niveles de proteínas C reactiva aumentadas. Ya hablando sobre lo que es el diagnóstico de los pacientes infectados con virus C que desarrollaron una poliarteritis nodosa, pueden tener manifestaciones sistémicas graves. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la asociación de la infección por el virus C con las enfermedades glomerulares discutidas anteriormente sugieren que todos los pacientes con síndrome de crioglobulinemia mixta o glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 o una nefropatía membranosa y poliarteritis nodosas deben ser evaluados por una posible infección subyacente por el virus C. Además, los pacientes infectados con virus C deben ser evaluados con proteinuria, hematuria
hipertensión y tasas reducidas de filtración glomerular. Los pacientes con anormalidades renales estos pacientes que aparezcan con alguna de estas sintomatologías antes mencionadas, deben ser evaluados, o sea, someterse a pruebas para crioglobulinemias, hipocomplementemia y factor reumatoideo. Y si alguno de estos sale positivo, pues entonces realizar una biopsia renal. Ya en cuanto al tratamiento, para la mayoría de los pacientes con síndrome de crioglobulinemia mixta de moderada a grave, se sugiere el tratamiento inicial con glucocorticoides sistémicos en dosis altas en combinación con rituximab. En algunos lugares se puede utilizar glucocorticoides sistémicos solos o en combinación con ciclofosfamida. Este enfoque se basa en gran medida a la evidencia de pequeños ensayos aleatorios y estudios observacionales que demuestran los beneficios del rituximab con o sin glucocorticoides. Los glucocorticoides están indicados a una dosis de pulsos de 1 gramo por 3 días endovenosa, seguido por prednisona oral a una dosis de 1 miligramo por kilogramo por día, con una dosis máxima de 80 miligramos por día. Esto se va a dar, esta dosis, durante 4 semanas y luego se va a ir disminuyendo. En cuanto a lo que es la dosis de rituximab, se debe administrar 1 gramo, que pueden ser 2 pautas. O puede administrar 1 gramo el día 0, luego esperar 14 días y administrar otro gramo. O también pueden hacer una pauta de 4 infusiones de rituximab a dosis de 375 miligramos por metros cuadrados a intervalos del día 0, o sea, se da el día 0, el día 7, el día 14 y el día 21. El manejo de la glomerulonefritis membranosa, o sea, el manejo de la glomerulonefritis membranoproliferativa asociada al virus S, sin la afectación renal es leve. Se administra prednisona en dosis de 1 miligramo por kilogramo por día durante 2 o 3 meses y en dosis decrecientes hasta 12 o 18 meses, vigilando siempre lo que son las recaídas. Hay una asociación de lo que es el interferón polietilglicado y la ribavirina, que se utilizan en las poblaciones que tienen identificado el genotipo tipo 1 del virus de la hepatitis B. Pero antes de administrar esto, hay contraindicaciones y pautas que debemos de tener en cuenta. Dentro de las indicaciones está la nefropatía moderada grave o la nefropatía progresiva. Una nefropatía moderada grave se va a considerar si hay síndrome nefrótico, si hay una creatinina sérica elevada al momento del debut de la enfermedad, si hay una hipertensión arterial secundaria o si hay manifestaciones sistémicas de crioglobulinemia. Dentro de las contraindicaciones que hay que tener presente es si el paciente tiene una epilepsia mal controlada o si tiene una diabetes mal controlada o un hipotiroidismo o hipertiroidismo no controlado con terapia sustitutiva, si tiene historia de depresión mayor o intentos de suicidio o autolisis, si tiene también adicción activa a drogas ilícitas y abuso grave a alcohol o enfermedad autoinmunes. Dentro de las consideraciones que hay que tener pendiente es que la edad límite para el tratamiento son 75 años. Hay que previamente determinar el genotipo y cuantificar la viremia, y eso debe ser repetido 12 semanas después del inicio del tratamiento. El interferón polietilenglicado hay de 2 tipos, hay alfa 2A y alfa 2B. Y se usan indistintamente. Su administración es vía subcutánea y se utiliza con dosis únicas semanales. Ya con la ribavirina se dosifica en función al peso y la edad. La administración es vía oral
tiene un riesgo elevado de anemia hemolítico cuando hay filtrados glomerulares menores a 50 ml en minuto por 1.75 72 metros cuadrados, 73 metros cuadrados. Entonces hay ¿cómo le digo? Dos clasificaciones o dos divisiones para iniciar el tratamiento. Tenemos la primera, que es pacientes cuando tienen un filtrado glomerular mayor de 50, cuando son pacientes menores de 60 años y tienen un peso entre 60 y 70 kilogramos. Se le puede dar un interferón polietilenglicado 2-alfa que van a venir en jeringas precargadas de 180 microgramos por semana, o también se le puede dar un interferón polietilenglicado 2-beta que vienen en viales de 50, 80, 100, 120, 150 microgramos y se va a dosificar de 1 a 1.5 kilogramos por semana. Una de estas dos combinaciones, añadido con la ribavirina, que viene en cápsula de 200 miligramos, 800, 1000 y 1200 miligramos al día. Si la respuesta, si hay una respuesta a este tratamiento y se está tolerando, se mantiene el tratamiento durante 12 a 18 meses. Si no hay respuesta, se puede aumentar la dosis del interferón polietilenglicado durante 3 meses y si hay respuesta, entonces volver al régimen previo. Siempre hay que tener pendiente que hay que medir el hematócrito y la hemoglobina cada 3 meses y verificar si hay caídas de 4 a 5 puntos de esto, porque si no, entonces, si es así, hay que disminuir la ribavirina a 600 miligramos al día. Dentro de los efectos indeseables derivados con este tratamiento, tenemos fiebre y síndromes pseudogripales que se presentan en el 90%. También puede haber anemia en un 25% que va a requerir agentes formadores de eritropoyesis y síntomas gastrointestinales en un 25%. Porque hablábamos de que una de las contraindicaciones era pacientes endocrinos, o sea, con diabetes o hipertiroidismo o hipotiroidismo no controlado, porque esto también puede, traer trastornos endocrinológicos. También dentro de los efectos adversos están los trastornos psíquicos, como pueden presentar depresión, insomnio y ansiedad. Ya hablando de lo que es la inmunosupresión, los pacientes con glomerulonefritis membranoproliferativa, crioglobulinemia aguda con insuficiencia renal progresiva, está justificado el empleo del interferón polietilenglicado. Además de eso, 3 dosis de metilprednisolona a razón de 0.75 a 1 gramos por día. Con el uso de ciclofosfamida y plasmaféresis. La administración de rituximab, un anticuerpo monoclonal que reacciona con el antígeno CD20 de los linfocitos B, también se ha empleado en rescate del tratamiento inmunosupresor anterior. Ya hablando de lo que es otra afectación de enfermedades hepáticas al glomérulo, tenemos la hepatitis autoinmune crónica activa, que es un trastorno particular, progresivo, necrótico y fibrótico del hígado, con evidencia clínica y serológica de ser un trastorno autoinmune generalizado. Se ha asociado 2 lesiones renales, que son las glomerulonefritis y la nefritis intersticial, y pueden presentar síndrome nefrótico o una enfermedad renal crónica. En las biopsias vemos presente una nefropatía membranosa o una glomerulonefritis membranoproliferativa. Aún no se sabe si la terapia inmunosupresora mejora la patología renal. Ya hablando de lo que es la cirrosis hepática, se ha observado anomalías morfológicas glomerulares con depósitos de IgA en más de un 50% de la biopsia en pacientes cirróticos. La patogenia se relaciona con una depuración hepática defectuosa de la IgA,
así como una desviación por TOCAVA de inmunocomplejos circundantes. Existen dos patrones en la histología, una esclerosis mesangial o glomerulonefritis membranoproliferativa con descenso de C3. La glomerulonefritis cirrótica es una enfermedad silenciosa, o sea que muchas veces no puede dar clínica, pero si presenta la clínica puede haber una proteinuria leve o hematuria y alteraciones del sedimento urinario. La bibliografía de esta presentación básicamente se sacó de UpToDate, la parte de cirrosis y hepatitis autoinmune se sacó del libro de Brenner, y en cuanto al tratamiento se sacó de los protocolos de servicio de nefrología y trasplante del 2014 de Mayo Clinic. Demos gracias en este día porque Dios es bueno, y le dejo con una vista refrescante. Es cuanto.